¿Está Jorge? Ah, espera, tengo que quitarle. Espera. Aquí. Un segundo. Jorge. Es que como he silenciado a todo el mundo... A ver. Ah, ya. El problema es que no encontraba el micrófono de Jorge porque ha entrado con el de su hijo, con el de Álvaro. De ahí. Jorge, ahora puedes empezar, ahora. Vale. Ahora puedes. Venga, pues buenas noches a todos y gracias por asistir. Y vamos a tratar un tema bastante importante y peliagudo, como es la defensa NBQ, nuclear, bacteriología química y el empleo de armas biológicas, que viene un poquito a colación con lo que está sucediendo. Lo primero que tengo que decir, un momentito, por favor. Álvaro. No me corre el esto. Lo primero que hay que decir que la guerra nuclear y química y lo que es el uso de armas biológicas es un tema bastante, como decía antes, bastante peliagudo. Y esta conferencia va a ser eminentemente divulgativa, aunque he preparado muchísima información, porque sé que aquí hay personas de todas las edades y de todas las sensibilidades. Y en todo caso, yo he sido profesor de NBQ y aparte he dado conferencias sobre el tema que vamos a tratar ahora en diversos ámbitos. Y jamás en la vida me podía imaginar que iba a dar esta conferencia en un momento tan oscuro y tan traumático como el que estamos viendo aquí en el mundo y en España. Pues esta mañana, cuando actualizaba el número de fallecidos, oficiales, por supuesto, en el mundo había cerca de 70.000 y en España había esta mañana 13.055 por causa del COVID-19. En fin, para ellos nuestros recuerdos, por supuesto, y nuestras oraciones más sentidas. Dicho esto, repito, voy a dar una charla sobre el tema que estamos tratando y, por supuesto, me he basado en fuentes abiertas, fuentes veraces, que se pueden consultar y a la cual voy a poner bastante, al final de la conferencia, bastante información y declaraciones de autoridades en el mundo, con lo cual, cuando yo diga una opinión, lo haré constar de que es una opinión mía, ¿de acuerdo? El resto son opiniones de los demás. Como veis, la estructura, en primer lugar, hablaré sobre la defensa NBQ en España, luego me centraré en el arma biológica, luego también hablaré sobre los efectos en la sociedad, lo que se trabaja con la información y la desinformación, la propaganda y demás, los famosos fakes, y por último haré un pequeño análisis sobre el impacto geopolítico que todo esto supone en el mundo, tanto en el empleo de armas nucleares, biológicas y químicas, como en lo que está pasando ahora. Dicho esto, pues vamos a distinguir de que en el mundo hay países que tienen armas NBQ y países que lo que tienen es equipos o estructura o infraestructura para la defensa de NBQ. España obviamente no tiene armas. Las armas NBQ, recuerdo para todo el mundo, que son las famosas armas de destrucción masiva. Pero, repito, las armas de destrucción masiva comprenden las nucleares, las biológicas y las químicas, ¿de acuerdo? Entonces, España no tiene ese tipo de armas, pero lo que tiene es una estructura militar y también, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para defenderse de ello. Tenemos a la izquierda lo que es la Escuela Militar de Defensa NBQ, que está en la Academia de Ingenieros, en Nueva Manzanares, en Madrid, donde se imparten los cursos de especialización NBQ y, por supuesto, se hacen investigación y conjunto sobre el tema con la OTAN. En el centro veis lo que es el escudo del regimiento de NBQ, que es digamos, la fuerza operativa, que está en Paterna, en Valencia, en el cual tuve también yo el honor de ser de los pioneros en ese regimiento. Y a la derecha veis pues, que también la Policía Nacional tiene su equipo NBQ, la Guardia Civil tiene un equipo también NBQ muy importante, conjunto con el equipo TEDAS, de sección de explosivos. Y abajo veis en la pantalla el escudo del batallón, o del grupo, es lo mismo, de emergencias tecnológicas de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que hoy en día tiene tanto protagonismo, como siempre.
Bien, para trabajar con el ámbito NBQ hay que contar con un equipo básico a nivel individual. Y este equipo básico es el que estáis viendo en las pantallas. Veis que hay un traje que se compone de una chaqueta, unos pantalones, unos cubrebotas, unos guantes internos de algodón y externos. Este chaquetón y este pantalón está hecho fundamentalmente con poliamida, también está hecho con silicona, también está hecho con ignífugo, material ignífugo, tiene una capa interna en carbón. En resumidas cuentas, es un equipo que está diseñado, un traje para aguantar y para resistir a agresivos biológicos, agresivos químicos. Y en el mundo nuclear, cuando se produce una explosión nuclear, hay tres tipos de efectos. El efecto de la onda térmica, de reacción de calor extremo, el efecto de la onda de choque, que es el que produce más muertes, y cuando ya está el hongo, que todos sabemos que tenemos en la cabeza de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, esa nube radiactiva que va depositando la lluvia radiactiva. Entonces, este traje pues, resiste, lógicamente, lo que es el efecto térmico hasta una temperatura de 200 grados centígrados y también, como he dicho anteriormente, resiste la acción de agentes biológicos y químicos. Pero, para que os fijéis, este traje tiene una duración de efectividad de 24 horas. Es decir, la guerra nuclear, bacteriología y química, es lo peor que le puede pasar a un país. Porque es cara, es costosísima, hace falta una muy buena estructura logística y, por supuesto, incide mucho en la moral de tanto el ejército como de la protección civil, porque hay muchísimas bajas, ¿no? Muchísimas bajas. Tenemos también la máscara es fundamental, con material de butilo, el cubrebotas también tiene butilo y neopreno, tiene un filtro, tiene, como veis ahí, unos orificios, unos auriculares que están hechos a base de cristal y tipo de material celuloide, lógicamente. Hay un implemento para poder beber con la cantimplora. Es decir, es una máscara bastante efectiva. Y también para que os fijéis, esta máscara en un ambiente medianamente contaminado, igual que el traje, tiene una efectividad de unos 30 días, no más. Como veis, hay 10 aparatos militares que son de detección de agresivos. Y también veis en el centro un equipo de detección también de agresivos, sobre todo de gases, pero neurotóxicos, los que afectan al sistema nervioso, como el gas sarin, por ejemplo, que es conocido, y vesicantes, que son los que queman la piel, ¿no? Que la famosa hiperita. Bueno, tampoco voy a hablar mucho más del tema. Que sepáis que en lo que es la acción NBQ existen siempre tres pasos. Un paso de reconocimiento y detección, un paso de triaje, ¿de acuerdo? Y un paso de descontaminación. Aquí veis lo que sería el primer paso, el paso de detección y reconocimiento de la zona contaminada, en la cual se puede hacer, como veis, con los propios individuos, con el traje completo y con los detectores. A la izquierda veis un vehículo militar blindado y veis un implemento que toca el suelo, que está recogiendo muestras del suelo. También los vehículos tácticos tienen una serie de detectores NBQ y R de radiológico, que son capaces de detectar zonas contaminadas. Con lo cual, este personal lo que haría sería detectar el área contaminada, a grosso modo. Elevarían informes, elevarían informes de todo ello, unos informes especiales que hay. Después de todo esto vendría lo que es el triaje para el personal que está en zona contaminada y la posible evacuación si hace falta. Veis a la izquierda, bueno, una serie de ejemplos y lógicamente no es igual tratar a una víctima que ha sido sometida a lo que es el polvo radiactivo y más a una explosión nuclear a cierta distancia que ha podido sobrevivir con un agresivo químico o bien un agresivo biológico. Veis abajo, al centro y abajo en naranja y en amarillo, como estos EPIs famosos son EPIs más biológicos, visto para que veáis la complejidad de los verdaderos EPIs biológicos, no lo que se ven por ahí. Bueno, aparte de eso, tenemos la descontaminación, que es el último paso. La descontaminación se hace, por supuesto, individual y también de vehículos, obviamente. La individual, veis ahí la fotografía con lanzas, se está descontaminando el equipo, porque el equipo hay que descontaminarlo para seguir trabajando con él, si se puede. Y luego también, una vez hecho el triaje y visto que ese personal está bien, pues lógicamente se basa la descontaminación completa de su cuerpo. Cuerpo desnudo, obviamente se descontamina totalmente. Esto es un poquito para ver una visión general y divulgativa de que son los pasos fundamentales de la acción en NBQ. Bien. Todo esto, lógicamente, está controlado por alguien y, como dice la fotografía, son puestos de mandos, centros de control o núcleo de control NBQ, donde hay un personal de NBQ que está siguiendo con los informes que le mandan, están haciendo una serie de predicciones y un seguimiento de la zona contaminada, elaborando a su vez otros informes.
os de lo que hablo, aquí tenéis modelos de cursos que se hacen, tanto a nivel nuclear como biológico como químico. Veis unas predicciones de zonas más o menos contaminadas un poquito mayoradas, y todo esto con total precisión se lleva al plano, se lleva al plano a la escala correspondiente, y por supuesto va variando en función del cambio de las condiciones meteorológicas y de la evolución también de la dirección del viento. Con lo cual, repito, se tiene una visión general en cada momento de lo que es la zona contaminada. Bueno, pues evidentemente, para acabar la primera parte sobre el tema NDQ, la historia nos dice y nos enseña pues, muchos capítulos que voy a resumir aquí en cuatro fotografías, ¿no? Veis en primer lugar, en la parte izquierda, a nuestros veteranos de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que se emplearon gases tóxicos, ¿de acuerdo? Se emplearon completamente la botella y press, y por supuesto pues cogió al personal totalmente desprevenido y sin preparación. Y luego ya poco a poco, conforme se fabricaban, fijaos cómo iban vestidos, solamente importaba la máscara, y conforme se fabricaban las máscaras, lógicamente se iba mejorando en cuanto a la protección. Que sepáis que, fijaos, los pobres en aquel momento, la falta de instrucción, el pánico, murió muchísima gente en las trincheras, simplemente, fijaos lo que voy a decir, por no quitarse el botón el tapón del filtro. No se quitaron el tapón del filtro, con lo cual murieron asfixiados. ¿Visto? O sea, tristísimo. Pero en fin, mucha gente quemada, mucha gente ciega, y dejó una gran huella. Veis también debajo pues, los dos hongos de Hiroshima y Nagasaki, esa salvajada que bueno, poquita gente lo comenta, es una auténtica salvajada, es una opinión mía de lo que ocurrió ahí. Sabéis que fueron dos bombas que se lanzaron atómicas contra dos poblaciones civiles japonesas con el intento de acabar la guerra, pero bueno, así de paso se probaba este arma, y veis los dos hongos, que ese hongo luego se convierte en nube, y la nube lógicamente luego va expulsando lo que es el fallout, la lluvia radiactiva. Bueno, ejemplos también de empleo de armas químicas se produjeron, lo veis en la fotografía de la derecha arriba, en la guerra Irán-Irak, que hubo una gran profusión de empleo de armas químicas. Y veis en la fotografía de abajo, con la bandera kurda, pues veis lo que fue ese intento de exterminio de la población kurda por parte del régimen de Saddam Hussein en el norte de Irak. Sabéis que los kurdos han repartido entre Irak, han repartido entre Siria, como veis ahora con la red de Siria. Pero ahí veis un conjunto de muertos kurdos, y repito, el Saddam Hussein empleó armas químicas contra ellos, armas de destrucción masiva, y no digo más. Bien, y ahora vamos, si os está gustando lo que estoy contando hasta ahora, vamos a ver un poquito el protagonista, que son las armas biológicas. Como veis ahí, una definición simple, que es el uso de bacterias, virus, riquecias, luego explicaré un poquito cada cosa, hongos y toxinas para producir la muerte o la incapacidad al hombre, animales y plantas. Es decir, los objetivos pueden ser todo, y pueden ser letales o pueden ser simplemente incapacitantes, ¿no? Depende de la dosis y cómo lo hago. Veis a la derecha al que es considerado el padre de las armas biológicas. Este señor es el doctor Banting, no sé si alguno lo conocía de antes. El doctor Banting fue premio Nobel por su colaboración en la investigación de la penicilina, en el momento en que estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fijaos, ya en aquellos tiempos, sabéis un poquito de la Segunda Guerra Mundial cómo iba, Alemania estaba ganando Europa, y hubo lo que ahora llamaríamos las fake news o la manipulación informativa, en el sentido de que se hizo creer de que los alemanes disponían de armas biológicas, y que los alemanes, tal como eran ellos, lógicamente, pues iban a hacer un ataque biológico contra los aliados, ¿no? Contra Estados Unidos, contra el Reino Unido y demás. Bueno, esto no fue así porque se ha demostrado de que, aunque hay que decirlo, se ha demostrado que Hitler en el año 42 prohibió taxativamente el empleo y la producción de armas biológicas. Él estaba bastante amargado por el recuerdo suyo de hecho estuvo en el hospital de ataque con armas químicas, pero prohibió el empleo biológico, a pesar de que muchos generales suyos y del partido le pinchaban para que los produjera, ¿no? Y este Banting, doctor Banting, repito, dijo que había que aniquilar o que matar a 4 millones de jóvenes alemanes con armas biológicas, ¿de acuerdo? Y para eso él trabajó con el carbunco o el antrax. El carbunco o el antrax lo empezó a desarrollar, con lo cual convenció a Churchill, que a Churchill le gustó la idea, porque la penicilina es un antídoto muy bueno para el carbunco, el antrax, con lo cual que mejor tener un arma si yo tengo el antídoto, ¿verdad? Y ves, hay una isla en Canadá, porque este hombre, Banting, murió al poco tiempo en el accidente, pero se siguieron produciendo las armas
biológicas y hubo una gran producción hasta el final de la guerra que no se emplearon porque, lógicamente, Alemania capituló. Pero había una intención, un plan de devastar a Alemania con armas biológicas que, repito, no se emplearon. Pero, lógicamente, esa gran producción quedó ahí, ese gran arsenal, que, bueno, pues luego, lógicamente, se empleó en la carrera armamentística con la Guerra Fría contra el bloque soviético. En esa isla que veis ahí señalada, la de Gross Ile, fue donde se produjo la mayor parte de las armas biológicas de los aliados. Bien, pues hay mucha clasificación de agentes biológicos, pero en fin, todo esto, hay muchas clasificaciones académicas y científicas, pero lo fundamental es que las armas biológicas se pueden emplear contra el personal, como el ébola, contra animales, como la fiebre latosa, contra vegetales, como es el mildiu, y contra material, como son las termitas. Pueden ser, como he dicho antes, letales o incapacitantes, y también, de acuerdo con su tamaño, con qué tipo de microorganismo empleo, pues de menos a más puede ser un virus, como la fiebre amarilla, o como el virus del SIDA, como el virus de la gripe, puede ser las bacterias, como la tularemia, lógicamente, o el antrax, puede ser las riquecias. Las riquecias está siempre asociado a las ratas, ¿de acuerdo? A las ratas, ¿eh? A las ratas y a las pulgas. Luego están las clamidias están muy relacionadas con el acto sexual, con lo cual también es una manera muy, muy fácil de incapacitar al personal. Los hongos y los protozoos, que son, digamos, organismos más parásitos, pero de mayor tamaño. Bien, esto es por encima un poquito lo que es la clasificación, lo podéis leer, no tiene más importancia. También, lógicamente, hay muchas clasificaciones a nivel de trabajo, muchísimas, y aquí veis la cantidad de microorganismos patógenos que se pueden emplear para matar, como el carbunco antras, la peste, el botulismo, la tularemia, el filovirus, el airavirus, en fin, la fiebre Q, la brucelosis, el hantavirus, las hemorragias, etc. Hay muchísimos, una panoplia extensa de material biológico para causar letalidad y enfermedad y muerte. Y en cuanto a clasificación de letalidad, pues veis los grupos 1, 2, 3, 4, pues fijaos qué casualidad, vamos a coger el coronavirus, el COVID-19, que nadie ha dicho aquí que sea una arma biológica, no lo ha dicho nadie, pero fijaos que el grupo 4 sería el que correspondería a un virus del tipo del COVID-19, ¿no? Un virus que produce mucha letalidad y para el cual no hay una gran profilaxis, no hay ni un tratamiento específico, ¿de acuerdo? Que lo salve. Bien, ejemplos de armas biológicas y ejemplos de pestes, ¿de acuerdo? De efectos biológicos, es decir, epidemias, mejor dicho. Vamos a distinguir lo que es una epidemia de origen natural a distinguir lo que es esos mismos microorganismos que se pueden aprovechar, como luego veremos, como arma biológica, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, epidemias que se puedan parecer un poquito a lo que estamos ahora viviendo, porque da la mala casualidad, o no sé qué tipo de casualidad es, de que aproximadamente cada 100 años, desde hace tiempo en la historia de la humanidad, se van produciendo una serie de epidemias, cada 100 años concretamente, ¿eh? No exactos, pero casi. Entonces, vemos el ejemplo de, bueno, en primer lugar, uno de los amiguitos que tenemos abajo, que está a la derecha, que es Geoffrey Amherst. Geoffrey Amherst hizo famoso, este fue un mariscal de campo británico en su trabajo en Norteamérica, a Norteamérica me refiero los después Estados Unidos y Canadá, nos hizo famoso porque en el intento de diezmar, es decir, de masacrar la población india, lo que hacía fue nada, un invento fácil. Cogió mantas que estaban contaminadas de viruela, se las regalaba a los indios y los indios morían de viruela y los fue diezmando. Tenemos arriba lo que es la famosa, lo que fue la peste. La peste es otra historia. La peste, como sabemos, es una contaminación, la peste en las ratas, una contaminación por las pulgas que pican a las ratas, que luego se lo transmiten a los animales o a los humanos, ¿de acuerdo? Y propagan la peste. En aquellos tiempos, como veis en el mapa, los mongoles, lógicamente, llegaron casi a lo que es el mar Adriático. Ahí en Crimea estaba Cafa, y en Cafa había una población genovesa. Lógicamente los mongoles, para intentar acabar o asaltar la población, lo que hicieron fueron, ellos ya traían enfermos de peste negra, que no sabían, pero tenían enfermos, contaminantes, y en catapultas los tiraron dentro de la ciudad. Y a genoveses, que en cuanto vieron el panorama, pues la gente escaparon y se fueron en sus barcos, y en sus barcos iba gente contaminada, y iba también ratas contaminadas, y fueron a parar a Mesina, que es Sicilia. En aquel momento Sicilia pertenecía a la corona de Aragón, y de la corona de Aragón pasó a Barcelona y se fue contaminando Europa Occidental, ¿de acuerdo? De tal forma que al final, pues unos 50 millones de personas, más o menos, o más, depende de a quién leas, pues murieron de la peste negra.
La peste negra, que estaba la peste bubónica, por los famosos bubones llenos de líquido que eran asquerosos su olor, de ahí viene el nombre de la peste negra, la peste neumónica, que afecta a los pulmones, y la peste septicémica, que afecta ya a la sangre. Pero fijaos que esto, lo que es la peste, se expandió encima mucho más por toda Europa porque coincidió con lo que se llama la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo que llegó sobre todo XIV y XV, siglo XIV, siglo XV, casi hasta el siglo XIX. ¿Qué fue aquello? Pues eso fue un cambio climático. Un cambio climático. El tema es que podemos a lo mejor diferir en quién causa el cambio climático, ¿no? Pero el cambio climático existe. El tema es quién lo puede causar. En aquel tiempo pues, se produjo un cambio climático a la baja, es decir, bajaron las temperaturas, con lo cual hubo muchas zonas heladas y unos grandes hielos que acabaron con cosechas, que mataron a la gente de frío, unas lluvias torrenciales tremendas, es decir, fue una época malísima. Yo no sé cómo existimos en Europa y en la humanidad, ¿no? Por si fuera poco, fijaos abajo que pone la gripe española, y ya aclaro el término, ¿por qué se llama gripe española? La gripe española es la gripe común, que los científicos hoy en día siguen diciendo, afirmando y demostrando que es el virus más letal y más peligroso que existe en la Tierra. Es el virus de la gripe, el virus de la influenza, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con la gripe? Pues que la gripe estábamos en tiempos de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, con lo que fue la Primera Guerra Mundial, salvajada, y matanza tras matanza, y carnicería tras carnicería, y ahí se desarrolló la gripe. ¿Qué ocurrió? Que España era neutral, pero España tenía observadores militares en ambos bandos, lógicamente, recogiendo unos informes preciosos, unas fotografías preciosas, son dignas de ver. Y informaron de una enfermedad que estaba en ambos bandos que ninguno de ellos comunicaba, porque había censura, lógicamente, y los únicos que informaran del tema eran los periódicos españoles. Con lo cual, poco a poco, en el extranjero se fue conociendo como gripe española. ¿Veis? De ahí viene el tema. Cuando la gripe llegó a España, cuando la gripe que había nacido en la Primera Guerra Mundial, en el 18, cuando la gripe llegó a España, pues desgraciadamente ocurrió una cosa que tiene cierto paralelismo con lo que hemos vivido en nuestros días aquí en nuestros países, no digo en todo el mundo, porque no todo el mundo reacciona igual, pero un poquito. Se tomó en aquel momento por los periodistas de la época o los comunicados, los informadores, se tomó un poco a guasa, porque se veía que era una cosa de los soldados que estaban combatiendo la Primera Guerra Mundial, y no se dio mucho caso, se pensaba que en España eso no llegaba, y llegó a España, y como siempre, nos cogió desprevenidos y hubo mucha muerte. Fijaos, también se calculan 50 millones de personas. O sea, que fijaos en aquel momento lo que ocurrió en Europa, que después de una Primera Guerra Mundial como fue, con la gente que murió, lógicamente luego murieron 50 millones de españoles, aproximadamente 50 millones de personas por culpa de la gripe, ¿no? O sea, una salvajada. Siguiendo con esto, bueno, pues luego ya hablamos esas son las epidemias, ¿no? Pero luego hablamos de los patógenos, los gérmenes patógenos, los microbios, empleados como arma biológica. Y el ejemplo histórico más claro fue la famosa unidad 731 japonesa, ya estamos hablando cuando Japón en la Segunda Guerra Mundial invade Manchuria, en China, y en ese edificio que aparece en la fotografía y en la instalación que había al lado, pues lógicamente investigaban sobre gérmenes patógenos y por supuesto los pusieron en prueba con la población civil china. Abajo veis el uso de la tularemia como arma. La tularemia se empleó sobre todo por los soviéticos. Pongo ejemplos de todo lo que hay en el campo histórico, busco los ejemplos más llamativos y que pueden interesar. Se emplearon por los soviéticos en Stalingrado. Está asociado a las ratas. Entonces, en Stalingrado, por parte de los alemanes, se llamó la Gattenkrieg, es decir, la lucha de ratas o la guerra de ratas, porque tuvieron que luchar casa por casa y calle por calle, a lo cual no estaban acostumbrados. Pero aparte de eso, lo que nunca se comenta en casi ningún libro fue que también le llaman la Gattenkrieg por culpa de esto, porque los soviéticos le mandaban ratas contaminadas con la tularemia. En la guerra de Vietnam veis ahí el agente naranja con un arma también de tipo biológico, exfoliante, cuyo objetivo era, lógicamente, para la vegetación, matar y quemar la vegetación para que, lógicamente, los soldados americanos o el Vietcong no tuviera la cobertura de la vegetación, ¿no? en su país. Y a la derecha veis el líder de la verdad suprema con el famoso atentado que hizo en el metro de Tokio. Veis también a los policías japoneses con EPIs, de biológicos, lógicamente, y empleó el Antras, el carbón Contras, que como veis en la parte de arriba, los famosos atentados con carta, con esporas de Antras que se produjo en Estados Unidos, en ciudades después del atentado del 11S. Luego hablaré un poquito más de este fenómeno que merece la pena. Bueno.
Continúo, no me decís nada, o sea que se supone que se oye muy bien. Continúo con el tema, que ahora viene, os aseguro, cosas muy interesantes. ¿Esto cómo se propaga? Me refiero a nivel militar. Pues lógicamente se propaga con vectores, con animales contaminados, los mosquitos, las ratas, etcétera, bien con spray, bien con pulverizadores, bien con difusores, con helicóptero, con avionetas, bien con generadores de humo. Es decir, es cómo se propaga en el campo de batalla. Bien, fijaos lo que pasó, y lo he contado para hacer un resumen, en función del tiempo que tenemos, un resumen muy corto de lo que es el NBQ, de que llegó un momento que el mundo se dio cuenta de que esto había que pararlo de alguna manera. Con lo cual, fijaos que para complementar el protocolo de Ginebra de 1925, que prohibía el uso en guerra de las armas B y Q, no hablaba de las armas nucleares, B y Q, lógicamente, se ideó la Convención sobre la prohibición, desarrollo, producción y almacenamiento de armas radiológicas, biológicas y demás, más conocido como la Convención de Armas Biológicas, que se abrió a la firma el 10 de abril de 1972. Es decir, ya acabó la Primera Guerra Mundial, ya acabó la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en plena Guerra Fría. 1972, una fecha muy clave porque a partir de ese momento Estados Unidos y Reino Unido dijeron que ya no producían más armas biológicas. Luego veremos lo que pasó. Y fijaos que aquí hay un mapa sacado de internet de todos los 173 países que firmaron el convenio y veis que, bueno, en verde claro son los que lo firmaron y ratificaron. Y en verde oscuro, entre ellos China, el que solamente lo aceptó. Y por supuesto en rojo los que ni aceptan, ni firman, ni compran, ni venden, ¿no? Fijaos lo más importante de todo esto, que se intentó poner una especie como de coto a la producción, ¿no? Lo que pone en verde, que a día de hoy no hay ningún proceso formal de verificación. Venga, lo repito, a día de hoy no hay ningún proceso formal de verificación. Y veis a la izquierda el GOAR, como sabéis, es un organismo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, el organismo encargado de controlar las epidemias que se producen por el mundo. Con lo cual, ellos tienen unos reportajes muy buenos, se pueden visionar y se pueden leer, lógicamente, también sus informes, te están contando de que para los países estrictamente no tienen obligación de declarar epidemias. Por lo cual, la mayor parte de los países lo que intentan es ocultarlas. ¿Vale? Repito, como antes, el GOAR, que pertenece a la OMS, habla de eso, de que no hay una orden estricta de comunicación de epidemias. Con lo cual, ellos, que son científicos, lógicamente, tienen que trabajar con, bueno, pues sí, con bulos, con informaciones incompletas e intentar completarlas para poder actuar sobre un país, lógicamente, e intentar actuar sobre la epidemia. Y como dicen ellos, en nuestro presupuesto no da para todo. Entonces tenemos que tirar de la gente que nos apoya económicamente para que nos dé una partida presupuestaria para poder abarcar el tema desde el principio hasta el final. O sea, que fijaos, esto que yo estoy describiendo ahora mismo es la realidad del planeta. O sea, para que nadie se lleve a engaño, esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Bien, pues sigo con ello y yo creo que he creado algún concepto a algunas personas. La realidad, pues como os acabo de contar, sigo diciendo que por supuesto hubo mucho tipo, aparte de esa prohibición que hubo, pues en los años 40, Gran Bretaña se hizo famoso, una isla que hay en Escocia, en Greenar, que probó el antrax, el carbunco, con ovejas, que la dejó totalmente contaminada y pasó incluso a las islas británicas. En el 95 Estados Unidos, la CIA hizo un informe en que había una serie de países, que lo podéis leer ahí, en que según ellos estaban fabricando armas biológicas, típico, Irán, Irak, Libia, Siria, Corea del Norte, por supuesto, China, Rusia. O sea, acusaba a todos estos países de estar produciendo y almacenando armas biológicas. Y estamos hablando de los años 70, 80 y 90. Por contra, pues lógicamente China y Rusia, fijaos, en la de aquel momento que era la URSS, había muchos centros de muchos laboratorios. Y ahora fijaos que la derecha, pues de los China y Rusia, acusa lo contrario, acusa a Estados Unidos de que al menos hay unos 25 países por el mundo en el que está produciendo armas biológicas e incluso probándolas con la población. ¿De acuerdo? E incluso, fijaos qué países son. Los países de África, países de Asia Central, en fin. Lo que sí que es cierto, que hay unos laboratorios conocidos, son secretos porque no se sabe lo que hay dentro, más que luego lo veréis en la próxima transparencia, que es muy interesante,
pero hay sitios conocidos como Fort Detrick, que es por excelencia el laboratorio de Estados Unidos en armas biológicas, y tenéis la isla de Borodnilla en Rusia, que es también hay un laboratorio muy famoso por parte de Rusia. Bueno, quedaos con esto, que luego lo veremos, y fijaos lo que viene ahora. Hace tiempo, con el presidente Nixon, fue el que declaró públicamente de que a partir de un momento Estados Unidos ya no fabricaba más armas biológicas. Se acabó. Y por ende invitaba a otros, lógicamente al mundo anglosajón, Reino Unido, a no fabricar más armas biológicas. Bien, a renglón seguido dijo que no fabricaba armas biológicas, pero que lógicamente se quedaban con cepas de armas biológicas para fabricar vacunas. ¿Vale? Está dicho todo. Entonces aquí había científicos militares, como el famoso Rand Olson. Rand Olson, que lo veis aquí a la izquierda arriba, era un científico muy famoso de Fort Detrick. De Fort Detrick salió supuestamente el científico, también científico loco, entre comillas, que fue el que hizo los atentados con esporas de Antras después de los 11S en Estados Unidos. Murió misteriosamente, y como murió misteriosamente, pues se quedó cerrado el caso. Frank Olson, que también era un experto en armas biológicas, pues llegó un momento que por lo que sea quería abandonar el proyecto y apareció muerto. La versión oficial es que se suicidó tirándose desde un hotel, desde la 8ª o la 10ª planta. Bien, su familia nunca se lo creyó y llegó años después, por eso esto es todo años después, consiguió de que un forense viera su cadáver, desenterró el cadáver y vio efectivamente que le habían roto la cabeza de un golpe y le habían tirado por el, la gente luego lo tirarían por el hotel, ¿no? De aquella altura. David Kelly, que lo veis a la derecha, David Kelly ha sido una de las personas que más ha producido y más ha sabido, es un científico que fue famosísimo sobre armas biológicas. Y estaba trabajando en el centro de abajo, que es el Porton Down está en Reino Unido, en Inglaterra, y ahí es donde trabajaba David Kelly. Bueno, entre David Kelly y Frank Olson estaba en Fort Detrick y David Kelly estaba en Porton Down. Bueno, pues había un cierto enlace, ¿de acuerdo? Y veis abajo de David Kelly a Basson. Basson era otro científico que se trabajó en el proyecto Costa en la Sudáfrica del apartheid y pidió ayuda. Lógicamente, al final fue llevado porque, bueno, me he ido. David Kelly fue hallado muerto. David Kelly, cuando quiso en un momento dado escribir una biografía, un libro sobre sus memorias, cogió a 3 famosos escritores de Estados Unidos y les dijo que escribieran sobre él, ¿no? Ya le dijeron que, bueno, que se estaba jugando. ¿Y quién lo sabía? Pues efectivamente, nada más empezar a escribir el libro, al parecer David Kelly iba paseando por el monte y él mismo se cortó las venas, ¿no? Fue hallado muerto y lo quedaron de medio. Y a Basson, que formaba parte del proyecto Costa, el Sudáfrica, pues lo que hacía era inventar o idear vacunas que produjeran la esterilización en la población negra, ¿de acuerdo? Para evitar la superpoblación negra en Sudáfrica, que ya se empleó también en Zimbabue con el carbunco. Bueno, para saber más de todo esto, yo os recomiendo encarecidamente que veáis este vídeo que está en YouTube, que es de un nombre muy fácil, Antras, Guerra Biológica, en el cual cuenta toda esta historia de una manera pormenorizada. Es una investigación perfecta con familiares de los mismos y bueno, la verdad es que está muy bien matizada, lo veréis. No tiene que ver con otro tipo de reportajes que estamos acostumbrados a ver por aquí, ¿no? Está muy bien. Y aprenderéis mucho sobre el tema, como dicen ellos, de la mafia internacional de armas biológicas. Muy importante. Bueno, pues dicho esto, si os habéis fijado, he puesto el sello también a nivel estético del Top Secret, que es lo que quiero decir. Ahora que estamos hablando de coronavirus, ¿no? Estas cosas son de alto secreto. Con lo cual, lo que se haya hecho o se deja de hacer, si se sabe algo, se sabe a los 50 años o a los 80 años, ¿de acuerdo? Es decir, que son cosas que están en el máximo secreto. Con lo cual, cuando hay gente que se prende el lujo de opinar o de mostrar o de tener ya la llave o la clave por un lado o por otro, pues hombre, hace un flaco favor a la verdad, ¿no? Porque esto cuesta mucho descubrir y cuesta mucho investigar y repito, o no se sabe o se sabe dentro de muchos años, muchas décadas. Bueno, pues siguiendo con esto, llegamos un poco al tema actual. Tenemos ahí en el centro de la pantalla al famoso COVID, el primo hermano del SARS. Bueno, a ver,
es un virus, ya sabemos todos qué tipo de virus es, todos hemos leído, además ahora tenemos tiempo en casa, nos hemos culturizado mucho, nos hemos hecho biólogos aficionados para conocer lo que es el COVID, pero es lo que he puesto ahí. He puesto guerra psicológica, he puesto fakes. A ver, uno de los efectos fundamentales para trabajar con el arma NBQ, sobre todo con el arma biológica, es trabajar con la guerra psicológica. Es fundamental. Para producir un mayor efecto, si ya destruye al enemigo o destruye a la población con armas biológicas, que es un arma muy artera, lógicamente, y muy traicionera y muy asquerosa, pues ya lo machaco con la guerra psicológica, ¿no? Como con información, desinformación, con ideas falsas, lo mareo por aquí, por allá. Fijaos lo que os contaba al principio de quien se considera el padre de las armas biológicas, que en aquel tiempo se pensó que Alemania fabricaba armas biológicas, se hinchó un poco la noticia para conseguir fabricar, y luego se vio que era falso, pero en fin, ellos tienen un gran arsenal. Aquí en España, pues con el famoso coronavirus, que está produciendo tantas muertes, desgraciadamente, y que nos ha complicado toda la vida, pues bueno, que si venía el pangolín, que si venía del murciélago, pues sí, los murciélagos es un vector tremendo para todo el tema de virus y bacterias. O sea, los murciélagos son capaces de almacenar casi todos los tipos de virus y bacterias que existen, ¿no? Porque tienen esa naturaleza y como hemos leído, son también capaces de sobrevivir a pesar de los virus. ¿Por qué? Porque lógicamente al volar, al aletear, su aleteo produce un aumento de temperatura en su cuerpo superior a los 40 grados, con lo cual mata o es capaz de matar la mayor parte de los virus. Pero como dicen a los científicos, ya hay virus que son capaces de resistir ese aumento de temperatura. Bien, con todo esto veis ahí lo de China, pues nos dijeron que esto ha nacido en Wuhan, en un mercado de mariscos, que bien, vale, de acuerdo, de momento se acepta, pero que sepáis que el 90% de los científicos serios te están diciendo que el foco original o foco más importante del virus es desconocido, ¿vale? Simplemente es eso, desconocido. O sea, no hay que ser ni alarmistas, ni ser conspiranoicos, pero tampoco hay que pecar de ingenuos. No se sabe. A día de hoy no se sabe. Como tampoco se sabe muchos efectos del coronavirus. Es decir, se han comentado temas de la mascarilla, que ahora se dice otra cosa, por dónde se transmitía, ahora se puede decir otra cosa. Es decir, van aprendiendo porque realmente están un poco a pobre ciego. Lo único que fijaos cómo ha sido la guerra psicológica y lo que es la desinformación, la información, que como todos sabéis es manipulación de información, manipulación de los datos, por lo tanto nadie se ha creído, desde el minuto uno, nadie se ha creído, ni se cree, ya de hecho Estados Unidos ha amenazado a China y la ha acusado de que hubiera tan pocos muertos en China, o sea, nadie se lo cree. Y bueno, China, lógicamente, pues como respuesta, también hace su guerra psicológica diciendo que el virus del coronavirus lo introdujo el ejército americano en China, en Wuhan, porque en Wuhan hubo hace tiempo unas olimpiadas militares y ahí ellos le dieron el virus, ¿no? En fin, es el dime y el direte, ¿no? El juego. Y luego está, pues también, lógicamente, los fakes, las fake news y los contrafakes. Forma parte del mundo actual, también se empleaba antes, pero para mí, desde luego, lo más peligroso no es que haya fakes y contrafakes, porque siempre ha habido. Y esa es mi opinión particular. Para mí lo más peligroso es que haya un controlador de fake oficial, ¿de acuerdo? Es decir, que alguien diga o alguien les digan lo que es cierto y lo que no es cierto. Esto es lo que ya empieza a ser un poquito peligroso, ¿de acuerdo? En mi opinión. Dicho esto, pero antes de poner transparencia, escucharme, en cuestión de por qué la gente está ideando o está pensando, pues primero, porque como todos en la vida, hay gente que tiene muchísima información, hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe poco, hay gente que sabe lo justo y muchísima gente que no sabe nada, que es lo que le cuentan, como es normal y corriente en cualquier área del conocimiento de la vida, ¿no? Eso todo lo entendemos. Entonces, a ver, voy a intentar explicarme. ¿Por qué hay gente que está pensando en cosas diferentes que podían ser o que no podían ser? Bueno, pues luego vemos al final de la conferencia, que también un aspecto geopolítico importante. Es decir, independientemente de dónde venga esto, al margen de dónde venga esto, es cómo se puede emplear esto. ¿Me explico? Cómo alguien lo puede emplear pues para su propio beneficio. Y, por ejemplo, es normal, porque esto, fijaos, el profesor Francis Boyle, que fue famoso porque fue el creador de la ley contra el terrorismo y armas biológicas en Estados Unidos, pues salió por televisión y dijo esto. Y dijo que el coronavirus es un arma ofensiva china. Lo dijo, se lo dijo. Es un hombre también un poquito polémico, pero bueno, repito que tiene mucho prestigio y lo dijo en público. Vale, pues ya está, ahí queda. Un microbiólogo español, Francisco Javier Martínez Mojica, dijo, el coronavirus es un arma biológica china. Lo dijo.
Nicolás Maduro dijo, Nicolás Maduro dijo, el coronavirus es un arma, pero contra China. Es decir, ahora vuelvo a la torcilla, es un arma contra China. ¿De acuerdo? Y Bill Gates, bueno, Bill Gates, vamos a ver, Bill Gates estuvo hace unos años participando en un simulacro y hace unos años advirtió, Bill Gates advirtió hace unos años de que si había de que el mundo no estaba preparado para una pandemia mundial y que si hubiera una pandemia mundial del estilo, dijo, de la gripe española, morirían 30 millones en 6 meses. Bueno, imaginaos cómo tembló la gente, ¿no? Y más lo dice Bill Gates. Pero es que Bill Gates también dijo en el TED 2010 de que reducimos la población con nuevas vacunas y con política reproductiva. Y esa fórmula que ponen ahí ya está encaminado con lo que voy a ver después, con el tema del cambio climático, ¿no? De cómo se está llevando el cambio climático. En que hablaba de que la acción humana produce un cambio climático, produce una emisión de CO2 bastante importante. Y ahí pone una fórmula que como veis es personal, por servicios, por energía y por carbono o dióxido de carbono emitido porque hay energía, ¿no? Y él hablaba de que, lógicamente, hay que conseguir que esa fórmula sea cero o casi cero. Con lo cual, bastantes factores, son multiplicaciones, hay que reducirlos, hay que disminuirlos, ¿no? Y incluso llegó a bromear en una conferencia suya que se puede ver en YouTube, pública, lógicamente, en inglés, muy bien hecha, y a un momento que bromea y dice, bueno, y si fuera posible alguna de ellas reducirla a cero, pues mejor que mejor, ¿no? Eso lo dijo Bill Gates. ¿Y qué más ha dicho? Pues, por ejemplo, Christine Lagarde, de aquí de Europa, pues dijo exactamente esto, de que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Esto lo dijo Christine Lagarde. Cristina, todo va de Cristina, lo siento. Cristina Figueres, que es una funcionaria encargada de la Convención sobre el Cambio Climático, dijo que el propósito del cambio climático, de esa convención, era al final crear una nueva estructura económica mundial, en la cual se intente acabar con el capitalismo, o tal como lo conocemos actualmente. Y para implementar la política del cambio climático, pues un modelo de gobierno, según ella, era la China comunista. Esto, lógicamente, pues, aterró a mucha gente y a otra le gustó. Y también que para conseguir reducir un poquito lo que es el cambio climático, había que luchar contra el exceso de población en el mundo. Estoy diciendo simplemente, no estoy diciendo más que lo que se puede ver de expresiones, declaraciones, que es lo que a mucha gente le hace pensar como piensa, ¿visto? Es el tema. Esté equivocada, seguramente está equivocada o lo ve de otra manera, pero es lo que va apareciendo. Y luego, pues el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dijo lo que podéis ver ahí en azul, ¿veis? Pero bueno, lo más importante, de todo lo que digo, todo es importante, al final dijo que la recuperación de la crisis del COVID-19 deberá conducirnos a una economía diferente. ¿De acuerdo? Bien, pues perfecto. Estamos hablando siempre de una economía más social, del modelo chino, en fin, eso repito que hay gente que le gusta o le puede gustar y hay gente que le asusta bastante. Por ahí vienen las distintas teorías contrastadas y contrapuestas. Y ahora un dato curioso que imagino que conoceréis, que son las Georgia Guidestones. Las Georgia Guidestones, que están, como su nombre dice, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, pues son una serie de placas que están hechas con granito azul, que son igual que las pirámides de Giza, pesan bastante, le llaman el Stonehenge americano, y por supuesto hay unos orificios en las rocas que se ven, están más o menos como Stonehenge colocadas, tal forma que están emparentadas y alineadas con determinados astros, la estrella polar, los equinoccios, es decir, está muy bien construida, igual que Stonehenge, visto, y en cada placa se ven unos mensajes que son los nuevos 10 mandamientos. Bien, los nuevos 10 mandamientos que están en diferentes lenguas. Están en suajili, están en inglés, están en español, están en árabe, están en chino, están en ruso. Y los 10 mandamientos, el primer mandamiento, lo veis ahí, subrayado, que dice mantener la humanidad por debajo de los 500 millones de personas y en un equilibrio constante con la naturaleza. Y el último mandamiento, el 10º mandamiento, dice que algo así como que el ser humano no debe ser un cáncer para la Tierra. Bueno, pues dicho esto, en fin, es un tema bastante importante en relación con la sobrepoblación. No tiene nada que ver lo que estoy contando con virus y con armas biológicas, pero en fin, imaginaos que alguien quisiera emplear una arma biológica para conseguir esto, sería ya la ruina, ¿no? Pero no estoy diciendo eso.
Aquí en Europa, pues hubo también declaraciones muy famosas que han hecho que han tenido mucha repercusión. Tenemos a Free Rosendahl de una universidad, perdón, una universidad holandesa. Pero bueno, yo aquí lo que de este hombre, declaraciones famosas que decían que gran parte de la saturación de los hospitales se debe a que se admiten a personas viejas en la UCI. Hay alguien que se le escucha la voz, por favor, ¿eh? Hay alguien que se le escucha, que apague el micrófono. Y dice, algo que a su juicio en su país no sucede. Es verdad que en Holanda han puesto un baremo y personas a partir de una edad no las dejan entrar en la UCI, ¿no? Y luego dice, llevar a los ancianos a morir a los hospitales es inhumano. A ver, esto tiene muchas acepciones, ¿eh? A ver, yo no lo veo tan negativo como a lo mejor otras cosas que puedo ver, ¿no? Dice que, lógicamente, en Holanda no se admiten a personas mayores, con lo cual no estoy de acuerdo. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo. No tiene que haber ningún baremo de edad. No sé a qué estamos jugando. Pero bueno, el llevar a los ancianos a morir a los hospitales es inhumano, pues hombre, eso es más o menos discutible, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que si alguien va a morir, igual quiere morir en su casa, no morir entubada en una habitación de hotel, en fin, de hospital, perdón. Y luego hay casos más extremos, como el de Taro Aso, que es el ministro de Finanzas japonés, que bueno, pues se atrevió a decir a los ancianos japoneses, que hay muchos, que se dieran prisa en morir. Se dieran prisa en morir, que bueno, así iban a ahorrar en gastos para la sanidad pública japonesa y para la economía japonesa. Es decir, que hay una mentalidad un poquito últimamente en contra de la población mayor y de la población que, bueno, que por eso a según qué personas ofrecen dudas y da motivo a según qué teorías, ¿no? Pues dicho esto, vamos a ver un poquito la situación actual del virus. El virus que nos está machacando, nos está amargando la vida. De luego es una situación trágica que va a ser, yo creo que va a ser, bueno, mentalmente insuperable, por mucho que luego se propongan en cambiarlo, porque la realidad es la realidad. Y el que tenga un familiar que haya muerto por esto, y no lo va a olvidar nunca jamás, como es lógico. Fijaos las cifras que ya sabéis todos, ¿no? De contagiados, de fallecidos y demás. Bueno, pues en nuestro país, España, esto fue hace 2 días, está a la cabeza con una serie de países. Fijaos que en todos los países que hay no está Israel. Israel hace ya tiempo, con su información, que cuando conoció algo de lo que estaba pasando en China, ellos tienen bastante, tienen el Mossad, tienen un buen servicio de información, ya se hicieron famosos, lo que no hizo nadie, porque ellos están acostumbrados a la guerra. ¿Quién va a saber más que ellos de guerra y de defensa, verdad? Que los israelitas. Pues ya hicieron una campaña drástica, salvaje, para controlar el virus, cuando nadie lo hacía. Es más, que llevan cuarentenas para los turistas, con lo cual la gente ya no iba para Israel, porque para que voy a Israel se van a tener 40 días y 40 noches encerrado, ¿no? Con lo cual hizo una campaña drástica en Israel y, bueno, a pesar de que haya habido altos cargos de Israel que han sido infectados, pero muestra que Israel ha sido capaz de controlar bastante el virus, ¿no? Pero en fin, ahí estamos en España, que estamos en el top de los muertos, y no voy a decir nada más, porque de política nacional no opino. Pero vamos a ver un poquito ahora sobre el tema geopolítico, ¿no? De cómo está el mundo. Repito, vamos a ver, cuando hablo de geopolítica, en relación con lo que estamos comentando, se puede hablar de muchas maneras, pero repito que no es cuestión de decir si el coronavirus es una arma biológica, que no lo sabemos nunca, que el que lo sepa lo sabrá dentro de 50 o 60 años, o lógicamente es una epidemia producida por una mutación de un virus, ya está. Porque os recuerdo una cosa, según los astrofísicos y los científicos, especialistas, al día hay miles de virus que vienen del espacio. Al día hay miles de virus que vienen del espacio. La mayoría no sobreviven y unos cuantos sobreviven. En el mundo hay muchos virus, como todos sabemos, pero lógicamente este efecto que ha hecho este virus canalla, pues es un efecto muy agresivo que nadie esperaba, que pase tan violento y lógicamente lo que recibimos son los muertos que están produciendo, ¿no? Pero fijaos un poquito el mapa actual. El mapa actual tenemos, pues a un lado hay una zona que en rojo, que siempre me gusta explicarla, esta zona de aquí. Esta zona de aquí es lo que se llama el globo asiático. El globo asiático es el lugar del mundo, la zona geográfica del mundo, en el cual viven el 80% de la población mundial. Y el centro de gravedad de ese 80% está aquí, entre la India y Nepal, en donde existe la mayor concentración de población del mundo. Y ahora fijaos una cosa, el centro económico, el centro de gravedad económico del mundo está más o menos por aquí. Y el centro financiero está más o menos por aquí, por Malaca. O sea que esto es el mundo. Hay que dar la vuelta al mundo y ver el mundo desde esa perspectiva.
Y por aquí, en la periferia, quedamos los europeos y de tal. Entonces, bueno, están diciendo algunos ya por ahí análisis como el que la Tercera Guerra Mundial Económica, en que China propagó el virus a Europa y luego a Estados Unidos para debilitarlo. Vamos a ver, hay una cosa que no sabemos nada y el que diga algo, pues no sabemos nada. Pero a nivel geopolítico sí que lo que había era una pugna, fijaos, tenemos aquí un bloque, que es el bloque de los BRICS, y un bloque fuerte, que es China con Rusia, por supuesto con Venezuela y con Cuba, como aliados. China ha estado comprando la mayor parte de los recursos naturales de África. Ha estado comprando la mayor parte de los recursos naturales de América, que por si no lo sabéis, en Argentina, compró una superficie bastante importante de los chinos, y los chinos, y tiene ahí una base de seguimiento de satélites, ¿de acuerdo? En la Patagonia, en Argentina. Eh, China, lógicamente, tiene su política y bueno, pues vamos a ver, lo que ha hecho es aprovechado la bajada de precio de crudo que se produjo en la pugna que había entre Rusia y Arabia Saudita. Bueno, veis que entre los países que han sido agredidos o que están sufriendo el tema del coronavirus con más virulencia, están Estados Unidos, está España, está Italia, está Irán. La pugna que hay entre el mundo chií y el mundo suní y la lucha por el petróleo y el gas en esa zona, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero en todo caso, lo que no se comenta también es el flujo de migraciones. Vamos a ver, aquí entre África y América hay un flujo de migraciones. En América del Sur, por América del Norte, a través de México, a Estados Unidos hay un gran flujo de migraciones. Estados Unidos es el primer destino de migraciones del mundo. Y luego también, el segundo, en África hay unas grandes corrientes migratorias que van hacia Europa. Y Europa en el 2016 se introdujo la Frontex, la famosa frontera exterior europea, para intentar controlar los flujos migratorios. Pero luego hubo una famosa primavera árabe, que ni fue en primavera ni fue árabe, y aquí se abre una espita. Qué casualidad, ¿no? En Libia. Con lo cual tenemos unas grandes corrientes migratorias que entran en Europa por Italia. Y luego, al final hubo una guerra en Siria, también casualidad, que abrió otra espita a través de Turquía, en que van corrientes migratorias a través de los Balcanes. Bueno, pues tenemos un gran foco de migración en Estados Unidos y un gran foco de migración en Europa Occidental. Y Europa del Este menos, pero Europa Occidental, ¿de acuerdo? Son grandes zonas de migración, con lo cual aquí ha impactado mucho el virus. ¿Y por qué ha impactado más en España y en Italia? Bueno, pues son ya temas nacionales que no me quiero meter, ¿no? Todo el mundo lo sabe y no hace falta comentarlo. Pero bueno, también es verdad que hay mucha densidad populosa y aquí el virus va a hacer mucho mal. Y en fin, algunos están hablando de tercera guerra mundial económico. Yo lo puedo ver y no lo puedo ver. Lo que sí que se ve es que, vamos a ver, en la famosa Agenda 2030 de la ONU y lo que estamos comentando anteriormente, pues por ejemplo China ya hace un tiempo que implementó y dijo que iba a implementar exactamente y correctamente lo que ponía la Agenda 2030, con lo cual fue bastante fritada por la ONU, ¿no? Es decir, se está quedando aquí un sistema, lo que quiero dar a ver, que se puede ver poco, porque el que diga que tiene certeza miente, lo que se puede un poquito vislumbrar es, como todos sabemos, es un juego de poder, de hegemonía mundial, ¿no? Entre los Estados Unidos y lo que es China. Y por supuesto está Rusia acompañando a China, que no llega al nivel de China. Pero hay un control por la hegemonía mundial, ¿no? Y esto es lo que se puede ver. Y que, repito, vamos a ver, el virus del coronavirus que ha tocado ahora, igual que los virus de la gripe, o el ébola, o el dengue, los que hay por el mundo, pues ahí están. Y ya puede tener origen el que sea. Pero, lógicamente, dejando aparte el origen que sea, hay gente que se quiere aprovechar. Y en este momento actual se están aprovechando China, como todos sabemos, con el precio del petróleo. China, por extender su influencia, fijaos, la ayuda que hubo humanitaria entre China y Cuba, y Rusia aquí en Italia, cuando en el momento en que Italia fue abandonada vilmente por el resto de la Unión Europea. O sea que, como veis, van poniendo picas en muchos sitios. Y por supuesto Estados Unidos va a la contra. Pero en fin, hablar de más cosas, por no gastar más tiempo, hablar de más cosas y quien diga con certeza está mintiendo o está faltando la verdad o se quiere hacer importante porque certeza no hay. Lo que hay son muchas incertidumbres, muchas incógnitas y lógicamente lo que es un gran problema de pandemia mundial, porque fijaos que una consecuencia de todo esto va a ser que tanto España como Italia, como gran parte de Europa, pero sobre todo España e Italia, se van a volver a superendeudar. Ya está hablando de los eurobonos, de los coronabonos, para intentar paliar un poquito la deuda que están pidiendo España e Italia. Es decir, van a tener un endeudamiento de Estados Unidos
un sobreendeudamiento en Europa Occidental, sobre todo en según qué países. Y bueno, económicamente, sí que es cierto, económicamente, de momento la que va ganando es China, ¿no? En muchos aspectos, lo que intenta contrarrestar Estados Unidos. Y Rusia, lógicamente, pues va cogiendo sus posiciones geopolíticas también en comparación con China. Y esto es lo que se puede decir, repito, es lo que se puede decir de una manera muy resumida, de una manera muy global. Y por mi parte, pues repito, en el momento en que estamos y tal como estamos, os agradezco a todos muchísimo la asistencia. Espero que lo que he contado os haya gustado. Y por mi parte, pues repito, muchas gracias, ánimo a todos y por favor que no falte nadie y buenas noches. Pues muchas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido magnífica la charla. Ahí que estábamos comentándolo ahora un poco en el chat del club. Muy estupenda, muy concisa, muy clara. Ha aclarado muchas dudas. Entonces, ahora me gustaría abrir el turno de preguntas y respuestas. Tenéis todos al lado de vuestro icono, tenéis la opción de levantar la mano. Lo ideal es que me digáis lo que queráis hablar, hacer alguna pregunta que pidáis turno de palabra. Hola. Sí, dime. Sí, no sé si me oyes a mí, Álvaro. Sí, no, ¿Sí? soy Jorge, Álvaro mi hijo. Jorge. Ah, vale. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Buenas noches, igualmente. Hay un tema que a mí me extraña un poco. Cuando has dicho que no querías hablar de por qué precisamente en Italia y en España, bueno, en España es de los países de Europa que más población china tiene. Yo no sé, ¿sabes? Dicen que Alemania y Holanda, me lo puedo creer o no. Yo siempre he trabajado mucho con chinos, por ejemplo, aquí, y esto era de chinos. Sí. Y entonces, si se supone que ellos son nuestros amigos, ¿por qué, si hubiera sido algo que hubiera venido a través de ellos, justamente se nos quiere encargar, por así decirlo, para luego comprarnos más barato? Vamos a ver, que yo no he dicho en ningún momento... No lo has dicho tú, pero te digo, no, al revés, tú has sido mi que, objetivo y has dado lo muchos digo datos. de que esto sea un arma biológica. Pero te digo, es que mucha gente se plantea pues que es una forma de ellos atacar intereses que luego para luego recomprarlos a precio de saldo. Porque, por ejemplo, en España, no sé si sabéis que los chinos están comprando empresas muy extrañas de radio. Sí. Por ejemplo, entonces, yo consideran un país amigo. O sea, es el país de toda Europa que más simpatía tiene los chinos por nosotros. China, las grandes potencias no tienen amigos, no tienen amigos, tienen aliados circunstanciales y temporales. Eso que os quede claro. Las grandes potencias no tienen amigos, tienen aliados circunstanciales, ¿de acuerdo? Sí. Acordaos la época, y bueno, ahí está, cuando Marruecos era más amigo de Estados Unidos que España, y pasó lo que pasó con el Sáhara y demás. Es decir, no tiene amigos, tiene aliados circunstanciales. Entonces China, China está haciendo una política expansiva a diferentes niveles, por según qué parte del mundo, pero a nivel económico la expansión es muy agresiva en controlar recursos humanos, humanos también, pero sobre todo materiales, recursos naturales, tanto de petróleo como de gas, como de agua, como de madera, como de diamantes, en África y en Sudamérica. O sea, lo tienen casi todo comprado, porque China lo que necesita un gran abastecimiento de productos primarios, ¿no? Para su manufactura. Petróleo, lo mismo de lo mismo. Le hace falta muchísimo petróleo. Y está la pugna a favor también con Rusia, la pugna por controlar el Oriente Medio, ¿no? Es decir, a lo que voy, China, repito, no tiene amigos, tiene aliados circunstanciales y ellos en España se han expandido bastante, todos lo sabemos. También nos acordamos muchos de, bueno, cuando estaban al principio con el tema del coronavirus en China, como hubo muchos comercios chinos que cerraron, como hubo muchos restaurantes chinos que cerraron unas semanas antes, que algunos nos mosqueó, y como rápidamente ellos se pusieron sus máscaras. Bueno, yo que vivo ahora en Madrid, trabajo en Madrid, pues ya veía todos los chinos, todos iban con máscaras, y bueno, hablando con ellos, decían que los españoles estábamos locos, ¿no? Es lo que te decía un chino en aquella época, ¿no? Que estábamos locos, ¿no? Porque veían muy claro lo que estaba pasando. A lo mejor aquí es que faltaba un poquito de información. Y por no cerrarles las fronteras. ¿Cómo? Ellos también, que por no cerrarles las fronteras, ellos también se extrañaban de cómo seguía habiendo vuelos aquí de China. Sí. Y yo creo que nos ha pasado Hay un muchos poco por vuelos eso. chinos. O sea, sí Hay que hay muchos vuelos de razones. China.
Sí que hay razones de por qué en Italia y España hemos sido los más damnificados. Sí que Sí, hay sí, razones, porque hay muchísimo comercio exterior y personal con sí, China, sí, mucho más que el resto de Europa, y sí, sí, porque no sí, les cerramos las fronteras por intereses económicos. Aparte de que haya mucha población anciana en el norte de Italia, y sí. aparte de que seamos una gente muy cariñosa y nos juntamos mucho entre nosotros y tosemos unos encima de otros y nos besamos y no sé qué y no sé cuántos. Pero, o sea, que sí que hay razones, yo creo, personalmente objetivas de por qué nos ha afectado más. Lo que pasa, sí, a lo mejor tienes que partir razón, pero lo que pasa es que hay temas políticos que, lógicamente, yo no puedo comentar sobre No, política ya. nacional, pero bueno, ahí están, que a lo mejor se pueden discutir. Y, Y te por lo ejemplo, comento. yo hablaba con una amiga italiana que ya es una entrenadora de Ryanair, pero de italiano, y le dije yo, ¿pero por qué justamente el norte de Italia? Y dijo, es por el puerto. Aparte de que hay mucha población mayor, es que hay muchísimo comercio con China. Entonces, quiero decir que sí que hay razones objetivas de por qué nos ha pasado a nosotros y a otros países no. Vale. Creo yo, ¿eh? No sé, yo no soy experta, No, pero no, que es, no, yo lo que veo simplemente. es una postura, pero yo considero que hay muchos más elementos y muy importantes y ya está. Y no hay Ya, sí, que. no, por eso te lo agradezco mucho, por eso te pregunto, porque veo que sabes mucho. Nada, gracias, ¿eh? No, ya estaba muy bien la conversación. Sí. Alex ha levantado la mano. Sí, hola, mira, gracias por tu presentación, la verdad que te lo agradezco. Yo quisiera hacerte un par de preguntas muy rápidas. Una, en el caso, en el supuesto, siempre hablando de supuestos, que esto pudiera haber sido una arma biológica, ¿cuánto de tiempo es necesario para poder fabricar o poder hacer un tipo de arma de estas? Y ¿en qué medida se podría mantener tanto en secreto una cosa así? No, a ver, vamos a dejar claro, como diré mil veces, que aquí nadie ha dicho que sea un arma biológica. Lo único que digo que tampoco puede decir nadie que no lo sea. O sea, es que hablando incluso con los propios de la OMS te lo dicen, ¿no? Los propios de la OMS dicen, pues sí, no podemos decir que no sea, pero tampoco podemos decir que sea, ¿no? Obviamente, es una cosa que está ahí, que hay que luchar contra ella y a ver qué hacemos, a ver cómo lo podemos controlar, ¿no? Esa es la realidad. En cuanto a la fabricación, repito, es secreto, es secreto. Las armas estas no sabes tú lo que puedes saber un poquito las que se fabricaron hace tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, ya por historia y porque ha habido testigos, lógicamente, que luego lo han contado, algunos han muerto, otros juraron un secreto, pero ha habido ciertos datos que, bueno, pues algunas tardaban años, otras tardaban menos. Cuando se hablando de la Segunda Guerra Mundial, con el carbunco, cuando se hablaba de la historia, de cómo se convenció a Churchill, se hizo esa revolución masiva, ahí se tardaron meses. En meses se produjo el arma química del carbunco, de Gantras. Y ya se produjo una superproducción de bombas con carbunco, que da para echarlas en Alemania. De hecho, recuerdo que es lo que pasó en la historia. Pero hubo un plan bueno, de acabar, de arrasar con las exploraciones alemanas, con bombardeos masivos, como hizo el coronel Harris, que hizo 24 horas, 24 horas con la RAF y 24 horas con la aviación norteamericana y destrozó Dresde, destrozó Hamburgo. Luego la aviación le pararon los pies, porque Churchill se cuenta que hubo un momento que Churchill le dijo que le enseñaran las fotografías, las imágenes de lo que estaba pasando en Dresde y en Hamburgo. Cuentan, ¿eh? Y cuentan que lloró. Cuentan que lo que era Churchill, que lloró, que dijo, nosotros no podemos hacer esto, somos unos salvajes, lo cual lo paró. Y repito, esto estaba planeado también para contaminar de arma biológica a Alemania, pues no se llevó a efecto porque Alemania bastante capituló, ¿no? Y ya se pasó a la famosa Guerra Fría contra los soviéticos, ¿no? Que sí que fabricaban a mansalva armas biológicas. Pero repito, va desde meses hasta años, ¿eh? Va desde meses hasta años. No sé si he contestado. Sí, 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 gracias. Ahora, Aparte, repito, todos estas investigaciones, estas elaboraciones de armas son altamente secretas, altamente secretas. Vale. sí, no, Ana. sí. Vale. Gracias, Ana. Ana quiere preguntar. Ana. Espera. Tienes el micro apagado, Ana. Te lo estoy intentando reiniciar. Ahora. Sí, estoy. Sí, Sí, una pregunta bueno, nos hemos hecho mucho todos es ¿por qué ha atacado tanto a Wuhan y Shanghái y Pekín han estado libres de coronavirus? Claro, es que, hola Ana, ¿cómo estás? Me Hola, alegro de verte. Me alegro de verte. igualmente.
Bueno, pues, lo que estoy comentando, o sea, es que Wuhan ha sido un foco, ahora ha salido otro foco en China. Vamos a ver, es que el tema es que nadie cree en China, en la versión oficial de China. Nadie cree en la manipulación informativa del Partido Comunista Chino. Nadie. Con lo cual, se nos ha dicho que si China dice que han muerto 3.000 o 30.000, multiplicarlo por 100 o por 1.000. Es que nadie sabe exactamente lo que ha pasado en China, más que lo que te cuentan los chinos. Y cuando te cuentan los chinos, no te cuentan los chinos, te cuenta el Partido Comunista Chino, que manipula y desvía la información, ¿no? Y entonces, repito, la versión oficial pues fue el mercado de mariscos de Wuhan, como todos sabéis, y bueno, pero ahora ha aparecido un foco, que no sé por qué ha aparecido ese foco y lo comunican. A lo mejor será para la guerra psicológica que llevan de información, desinformación con Estados Unidos, porque tú me acusas, yo te acuso, a ver quién ha montado aquí esto, porque se van pasando la pelota de uno a otro, ¿no? Y repito, pues exactamente, ¿por qué en ciudades más populosas de China, como en Shanghái o en Beijing, no ha habido? ¿Por qué? Otra cosa que no he comentado, pero que todos sabéis. En Wuhan está uno de los principales laboratorios de armas biológicas de China. Lo sabéis, en Wuhan. Sacaron después en Wuhan. Y bueno, a lo largo de la historia, ha habido escapes. En Rusia, cuando era la URSS, hubo escapes de carbunco que mató a la población civil. En Estados Unidos hubo algún escape de carbunco que también mató a la población civil. Y, en fin, que siempre ha habido algún tipo de escapes o de manipulación. Y repito, por eso os invito a que veáis el vídeo que os he dicho, que os veis en YouTube, porque hay un auténtico tráfico internacional de armas biológicas, que eso es lo más triste y lo más fuerte y lo más duro de digerir. Hay un tráfico internacional de armas biológicas. Y repito, lo que tú me estás preguntando, pues es que estamos todos sometidos a la opacidad de la información. O sea, yo no soy espía ni trabajo en China, pero me refiero a que es una opacidad tremenda la que hay, con lo cual tenéis que creer un poquito lo que dicen ellos, ¿no? Que nadie se lo cree, repito. De hecho, han sido acusados por parte de Estados Unidos. Fijaos, la inteligencia de Estados Unidos, por boca de su presidente, ha acusado formalmente a China, así tal como suena, de fabricar el coronavirus y de expandir el coronavirus, así tal como suena. Y por supuesto China ha acusado a Estados Unidos de traerles el coronavirus en las famosas Olimpiadas Militares de Wuhan. Y esa congregación militar o, bueno, deportiva... Las Olimpiadas Militares, Olimpiadas, de deporte. ¿Dónde se habían celebrado? En Wuhan. Ah, vale. Perfecto. Entonces, según los chinos, la delegación estadounidense transportaba el virus y lo dejó ahí según los chinos. ¿Y eso cuándo fue? Hace ya, no recuerdo ahí, hace unos 5 años. ¿A tanto no? Sí. O 4 años. Y yo he leído también otra cosa que, bueno, no sé qué credibilidad se le podría dar, pero que ha habido como una baja de líneas móviles en China hasta 21 millones. Y un poco sugería la idea de que si se han dado de baja esas 21 millones de líneas de móviles cuando estaba creciendo, que eso puede representar el número de muertos que ha habido en China. Pero por otro lado, Wuhan creo que está en una población de en torno a 40 y tantos millones, o sea que tampoco cuadraría, no sé. Es una posibilidad, porque es como en el resto del mundo, o sea, no hay una formalización o una normalización a la hora de declarar los muertos, ¿no? Entonces cada país, incluso en Europa, cada país tiene una forma de declarar el muerto. Fijaos que ahora mismo gente que muere de coronavirus, pero que antes tenía una patología, no se le contabiliza como muerto por coronavirus. Es decir, todos los países intentan, por ejemplo, un muerto de coronavirus en su casa no contabiliza como muerto de coronavirus. En fin, hay una serie de tácticas por parte de cada estado en disminuir el número de muertos, ¿de acuerdo? Con lo cual hay muchas trampas. Otras cosas, por ejemplo, que podemos volver, ya lo sabéis, ¿no? Las funerarias. Las funerarias están diciendo que, bueno, que el porcentaje es mucho mayor, porque son ellos que trabajan con muertos y ya saben el volumen de gente que están enterrando, con lo cual yo tengo una serie de posibilidades cada día o cada mes, las estoy triplicando o cuadruplicando y me están contando que hay este número de muertos, lo van a decir por televisión y lo han firmado ellos. Dice, aquí hay más muertos de los que se cuentan, pero en fin, ya es meterse en berenjenales. Repito, por parte de China es muy posible que haya muchos más muertos de los que se cuentan, pero muchos más muertos, muchos más. Gracias, Jorge. A ti un beso. Sí. Había pedido la palabra Abraham Losa.
Sí, pero creo que está antes Isabel, que lleva un rato levantando la mano en el monitor, pero creo que es que no sé, no debe de tener muy buena idea de cómo activar la mano virtual. Ah, vale. Si os parece, se la cedo a ella porque la veo ya desde un rato. Isabel, ok. Que me sale. Ahora. Isabel. Estoy intentando reiniciar. No sé lo que ha hecho con su audio. Ahora puedes hablar. Ahora, que no sabía cómo levantar la mano virtual. Okay. Y gracias. Jorge, una pregunta. Has dicho antes que... Hola. Has dicho antes que Estados Unidos ha acusado formalmente a China, ¿vale?, de haber iniciado una guerra, digamos, bacteriológica, ¿no? Entonces... No exactamente, Isabel, no exactamente. Que ha acusado a China sí, de ser la causante del coronavirus, de ser la causante del coronavirus, de haber expandido el virus por el mundo. Eso es lo que Vale. Y mi pregunta es, con los medios que tiene Estados Unidos, que siempre se enteran de todo, ¿tú crees que esto es cierto? Pues que ya estamos con lo de antes. Pues hombre, es que te tienes que basar un poquito en lo que ellos te dicen, ¿no? Y tienes que consultar, cuando hablamos de información, desinformación, cualquiera que le guste un poco el tema de la inteligencia y en general, lo que tienes que hacer es consultar todo tipo de fuentes, ¿no? Las que no te gustan. Hay que consultar todo tipo de fuentes porque la mente humana, a todo el mundo le gusta escuchar lo que nos gusta, ¿no? Y lo que no nos gusta. Hay que escuchar de todo. Pero repito, a ver, en este momento yo vuelvo a repetir, mi opinión personal. Nadie dice que no haya sido un arma biológica, ¿de acuerdo? Nadie. Es una posibilidad, pero que repito, que no lo sabremos hasta dentro de 50 años el que viva, ¿no? O sea, es que si lo sabe realmente. Es una posibilidad porque hay muchos hechos históricos muy similares, porque yo aquí en la conferencia he contado 4 casos, hay 1000 casos de empleo de armas biológicas y, repito, os he puesto casos muy concretos de agentes y de científicos militares, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, que los han empleado, o sea, y que ellos lo contaban, y es más, aparecieron muertos. Es más, el famoso Kelly que he contado que apareció muerto en un bosque, este también, en la Guerra Fría, consiguió que científicos rusos desertaran y trabajaron en Fort Detrick para los americanos. Fijaos qué poder tenía, ¿no? Y también esos científicos rusos que les contaron cómo empleaban los soviéticos armamento biológico con su propia población, también luego aparecieron muertos. O sea, la gente se van cepillando, con lo cual esto es muy, muy difícil de comentar. Pero repito que es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad. Pero también puede ser la contraria, ¿eh? También puede ser la contraria. Porque aquí el diablo engaña a todo el mundo, ¿eh? Oye, un beso también, ¿eh, Isabel? Vale. ¿Abraham? ¿Ahora? Sí. Bueno, yo tengo 2 preguntas, una muy corta y creo que vas a tener una contestación bastante corta también. Con todo lo que estás hablando, ¿no tienes miedo de acabar como el del bosque? No. ¿No? Bueno. Y No, la porque segunda... no estoy contando, ¿verdad? No estoy contando nada que no se pueda ver en Internet, en las fuentes abiertas. Aquí el tema es contar siempre de fuentes abiertas. Por eso os digo que no me preguntéis nada de España, porque no puedo contar nada de España, pues no tengo capacidad para eso. Bueno, y la segunda es, ¿crees que si en algún momento Estados Unidos encuentra pruebas o sus pruebas, como ya las encontró en Irak, con las armas de destrucción masiva famosas, o con el silenciado ataque de Pearl Harbor, o con la famosa entrada en la guerra cubana, encuentra sus pruebas, ¿tú crees que podría comenzar una escalada más seria de lo que hay ahora? Hombre, ese es el tema. El tema es que desde hace tiempo, yo por ahí hice el curso, pero bueno, uno más, ¿no? Del tiempo se leía y sabíamos, siempre se decía que las guerras futuras iban a ser guerras no las convencionales, sino que la guerra convencional iba a estar focalizada por lo que vemos en Siria, lo que vemos en África, en algún país africano, en algún país de Sudamérica, pero que realmente las grandes guerras se harían empleando armas NBQ, y no tanto las nucleares y no tanto las químicas como las biológicas, ¿de acuerdo? Es un arma que es muy artera, que se puede emplear a grandes escalas y que lógicamente no produce sangre, produce muertos pero no produce sangre, ¿de acuerdo?
Entonces, pues, no sabemos si... Es que yo lo que digo a todo el mundo, pero estamos ahora en la fase de que estamos sufriendo una enfermedad, estamos sufriendo una epidemia, o sea, que cualquiera puede caer. Esto no es ni blanco, ni negro, ni rojo, ni amarillo, cualquiera puede caer. Y yo lo que comento, pero ¿cómo te van a contar a ti? ¿Cómo te van a contar a ti el telediario de hora de comer, hora de cenar, o el humorista de turno? ¿Cómo te van a contar a ti de que es un arma de los chinos? ¿Cómo te lo van a contar? Dios mío, o sea, no cuenta nadie. Lo que te van a contar es eso, yo te acuso, tú me acusas, porque la gente hay que marearla, se pone la pelota en cada tejado. Pero ¿cómo te van a contar a ti, ciudadano de a pie, a cualquiera que está ahí viendo la radio, escuchando la radio, le van a contar que esto es una arma biológica de China o es una arma biológica americana? ¿Cómo lo van a contar? No te lo van a contar nunca en la vida. Te morirás y no lo sabrás. A lo mejor sí, ¿no? Pero no lo sabrás. Pero repito, si los americanos hacen algo, en el supuestísimo caso, que esto ya es futurología, de que hubiera sido China y yo lo sepan, pues hombre, lógicamente Estados Unidos hará acciones contra China. Y lo verás desde el punto de vista económico, pero lo verás en el punto del terreno económico y en el terreno biológico y sanitario. Eso lo vas a ver seguro, seguro. Pero ahora, hoy por hoy, China está muy pujante con Estados Unidos. Están ambos dos luchando por la hegemonía mundial, ¿no? Ambos dos. Y hombre, pues repito, la ONU está en Estados Unidos. La ONU está en Estados Unidos, pero que la ONU diga, o cierto personal de la ONU diga que le gusta el modelo chino, pues hombre, esto va a ser un que personas les cabrea mucho en Estados Unidos, como son ellos, ¿no? Me explico. Hay mucho por debajo, es como una nueva guerra fría. En vez de la URSS contra Estados Unidos, pues Estados Unidos contra China. Y lógicamente, enfrentamiento directo no creo que tengan nunca. Igual que pasaba con la URSS y Estados Unidos, pero enfrentamiento indirecto, por supuesto lo sabrá. Por supuesto lo sabrá. Okay. Paco Roser, Paco. Sí, buenas noches. Muy interesante la charla, muchas gracias. Gracias. Una pregunta. En ambientes militares, el año pasado se hablaba que en el 2020 China iba a empezar una escalada bélica, sobre todo enfrente de sus islas, las que siempre ha reclamado Herculales. por ese territorio. Y las flotas de diferentes países, como Estados Unidos, se estaban acercando a sus aguas y que estaban aumentando su capacidad bélica, que iban a tener en unos años la misma capacidad en el mar que podía tener Estados Unidos. ¿Podría tener algo que ver lo que está pasando con este tema? Pues bueno, es que todo es posible, porque todo está relacionado. Porque hay una pugna tremenda a nivel económico entre China y pero tremenda. Además, recuerdo, China tiene comprada gran parte de la deuda de Estados Unidos. China tiene comprada gran parte de la deuda de Europa. O sea, ojo lo que estamos comentando, ¿no? Es una pugna tremenda de economía. Y por supuesto a nivel militar. O sea, China ha mejorado muchísimo a nivel militar. Tiene el problema de Taiwán, tiene el problema de Corea del Sur. Y siempre se dice, pues de hecho hay muchos analistas que así lo dicen, y por parte es así, de que a Estados Unidos le viene muy bien que esté Corea del Norte. Fijaos los últimos avances que hemos visto, a Estados Unidos le viene muy bien que esté Corea del Norte. ¿Por qué? Porque aparte de que hay que llevarse bien con alguien, con un chalao que tiene armamento nuclear, pues viene muy bien porque si yo estoy contra Corea del Norte, que en el fondo es un enemigo mío, y tal, pues puedo desplazar fuerzas militares cerca de Corea del Norte, como de hecho lo hace Estados Unidos, con lo cual estoy muy cerca de China por la parte de Corea del Norte. Me explico, es una manera de envolver, igual que hizo Estados Unidos con la OTAN, envolviendo a lo que era Rusia. Eso se ha quejado muchas veces, y bueno, pues lógicamente pues Estados Unidos con lo que fue la operación de Irak y con lo que fue la operación de Afganistán, fue cerrando un poquito la ruta hacia Rusia. En el fondo, lo que desde hace tiempo se está comentando es que el objetivo de Estados Unidos era China, y al revés, el objetivo de China es que Estados Unidos no lo dure, es que China se ha expandido. Y efectivamente, pues sí, todo está, son guerras que se hacen guerras por la espalda, son guerras que se hacen alteras, guerras ocultas, por supuesto que sí, todo puede estar relacionado, por supuesto que sí. Ok, el siguiente, Modesto, y si nadie más va a responder, concluimos con Modesto, si nadie más va a preguntar, porque son ya más de las 11 para terminar ya la sesión. Modesto. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por el vídeo, porque la verdad es que me ha encantado.
y quería preguntarte una cosa. Mi pregunta es muy corta. La sensación que tenemos es que va a venir una gran crisis económica a raíz de todo esto, o si no estaría surgiendo, pero también tengo la sensación de que podría ser simplemente un simple escenario de prueba o que ha surgido de repente este tipo de ocasión, pero ¿qué crees que podría ser más probable? ¿Que sea esta una acción definitiva, organizada o dirigida, o que pudiera haber un segundo intento de que algo, o sea, volviéramos a encontrarnos con un COVID-20, un COVID-21, en sucesivas intentos de, entre unos y otros, crear este nuevo escenario de guerra biológica que podría ser, ¿no? Podría ser. Es una opción. Vale, ¿Qué opinas? ¿Si es probable o simplemente esto ha sido un intento definitivo o es simplemente un primer intento y habrá más? Lo primero, Modesto, un abrazo, me alegro de verte. Seguro que estás mejor que yo ahí en Mallorca. Bueno, para empezar, efectivamente, vamos a suponer de que esto fuera algún arma biológica, ¿de acuerdo? Pues como todos sabemos, pero eso es por doctrina, si tú dices un ataque con armas biológicas, van sucesivas tandas. Es decir, primero haces esto, con lo cual revientas la infraestructura que haya, ya reventado, de muchos países, lógicamente, produces un hundimiento económico, produces una descomposición social, produces lógicamente una respuesta preventiva por parte de esos países y ya has movilizado. Y por supuesto, hablamos de ideología, destruyes el sistema sanitario del país. Y cuando se intenta reponer, en el supuesto caso de que se pudiera reponer, cuando se está reponiendo en la curva, en la famosa curva, antes de llegar al pico, está tan de moda ahora, es cuando lanzas una segunda oleada. Exacto. Con un virus que puede ser una mutación de virus, con lo cual ya los coges totalmente desprevenidos y es cuando los machacas. Y ya incluso, como se suele decir, el aprovechamiento del éxito, cuando ya esté el enemigo más que machacado, lanzas otra oleada, la tercera ya para reventarlos. Esto es como cuando los romanos que conquistaron una ciudad, pues luego ponían salitre y demás y tal, ¿no? Encima de ello. Por lo mismo, está aprovechando el éxito. Con lo cual, en el supuesto caso de que esto fuera lo que estamos hablando, que tampoco nadie dice nada que sea esto, porque luego nos pueden acusar de conspiranoicos, pero repito, eso se hace así. O sea, esto podría ser un señuelo, pero fijaos lo que estamos hablando, un señuelo con miles de muertos. Es que repito, yo a cualquiera que haya pasado en su familia, a mí, por ejemplo, amigos míos y algún conocido se me han muerto ya, con lo cual es que no soy nada feliz. Entonces, repito, que esto pase en el mundo, que es una cosa real, pues como cuando, ¿verdad?, los que somos nos gusta esto, leemos la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial y vemos vídeos, nos encanta, ¿no? Pero estamos viendo gente que muere. Estamos viendo gente que muere todos los días, ¿no? Pero en fin, si fuera así, como tú cuentas, pues esto puede ser una primera oleada. De hecho, se ha hablado de que este virus puede mutar. Incluso han hablado de que ya está mutando. Con lo cual, muchos médicos, que bastante tienen con lo que tienen los pobres, pues no saben reaccionar, no saben decir, los científicos igual, no saben decir qué hay que hacer. Puede ser que estuviera mutando ya, Planeaban que iba a mutar para junio, según el informe de la OMS. Para junio iba a mutar el virus. Pero ya están hablando de que es posible que haya mutado ya. Leches, en fin, complicado. Y gracias, Un placer. Ok, pues si os parece bien, son ya las 11:10. Ha sido una conferencia muy interesante. Muchas gracias a Jorge. La verdad es que ha estado fenomenal la conferencia. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los participantes. Bueno, pues un aplauso, ¿no? Sí, un aplauso. Muchas gracias, Jorge. Venga, a vosotros. Adiós. Un placer. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.